Vamos a hablar pues de la melancolía. Reanudo estas exposiciones que bajo el nombre de cuestiones cruciales para el psicoanálisis he venido desarrollando aquí desde hace un cierto número de años, en los cuales muchos de ustedes me han acompañado. En ese sentido, pues los saludo a todos los asistentes, bien sea presenciales o virtuales. Y añado que doy un agradecimiento especial al directorio de la sede, especialmente a Claudia Velázquez, su directora, quien me ha estimulado para que continúe con esta actividad y ha creado las condiciones pues para que esto sea posible. Vamos a ver hasta qué punto soy capaz de sostener la actividad, puesto que, como lo dije tal vez en algún momento, cada preparación me resulta a veces bastante exigente. Durante este receso, pues, que ha sido largo, he recibido mensajes diversos, pues, los cuales agradezco porque son un estímulo para mí en el empeño de crear un espacio donde sea posible discutir asuntos importantes, conexos con el psicoanálisis, pero que conciernen a la cultura, a la época y a nuestra sociedad. Vamos a ver si consigo atraer el interés de ustedes con lo que he preparado y espero que así sea. He decidido trabajar en o al menos durante un cierto tiempo, a partir de ciertos términos o categorías o aún preguntas que conciernen al psicoanálisis y particularmente que lo conciernen en lo relativo a lo que se ha dado en llamar su práctica clínica. En ese sentido, digamos, lo que haríamos en este semestre sería elaborar aquí algunas ideas en torno a algunas categorías de ese orden. Antes de iniciar mi excursión sobre la melancolía, quiero indicarles algo sobre la periodicidad que he pensado para este tramo de esta actividad. En principio, haré estas reuniones mensualmente. No obstante, si en una reunión y si las condiciones de la sede lo permiten, no concluyo el tema que elaboro en una reunión, les propondré que nos reunamos a los 15 días. Esto significa que en la práctica probablemente nos encontraremos cada 15 días, como ustedes me conocen. Las reuniones iniciales serán los terceros sábados de cada mes, entre las 10 y las 11:30 de la mañana aproximadamente. Varias personas me solicitaron que regresara al horario de las 8 de la mañana,
e hice una pequeña encuesta entre conocidos y ganó las 10 de la mañana. Entonces las vamos a hacer a las 10 de la mañana. Vamos a hablar pues de la melancolía. Quiero en primer lugar presentarles un pequeño texto que escribí sobre el tema como presentación del mismo, en donde ustedes podrán reconocer un poco cómo concibo el problema. Permítanme que se los lea. Se conoce a los melancólicos por vivir agobiados por un sufrimiento, por un dolor que tiende a sobrepasar sus vidas. A menudo permanecen inmóviles, con la mirada en el piso, silenciosos, rumiando sobre el pasado, esencialmente sumidos en alguna nostalgia o en una nada que copa su existencia. Alternan esos estados con otros de agitación diversa en la palabra, en los movimientos, en el pensamiento. Es así como psiquiatras célebres como Kraepelin y otros describieron a estos pacientes en cuyo rostro puede leerse el dolor ante la existencia. Será necesario que Freud analice las consecuencias de una pérdida importante de objeto, que examine las variantes subjetivas que se producen ante el hecho y las dificultades que implica hacer un duelo para que se pase de la especulación o de la descripción a la construcción de explicaciones más elaboradas con las cuales finalmente la singularidad de un melancólico sea posible de ser examinada. Y a partir de allí se establece una forma más consistente de concebir este padecimiento. Conviene agregar que hoy se tiende a llamar a los melancólicos depresivos o aún deprimidos, y que la neuropsiquiatría contemporánea ha desarrollado teorías neurofisiológicas que sitúan el padecimiento como un fenómeno esencialmente orgánico, como efecto de una activación excesiva del eje hipotalámico hipofisiario, lo cual suscita perturbaciones en la regulación de algunas sustancias cerebrales, especialmente del cortisol y de otras hormonas que intervienen en el funcionamiento cerebral. Bueno, es un texto ambicioso ese, que plantea pues problemas
diversos, en donde condenso, pues, proposiciones e ideas de diferentes autores, y el cual nos va a permitir adentrarnos un poco en la naturaleza y en la problemática de la melancolía. Voy a destacar algunos puntos estos que están en ese texto. Los nombré sumariamente de esa manera. Primero, el problema de la descripción en general. Segundo, se menciona Kraepelin, el psiquiatra alemán de principios de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, quien propuso el ordenamiento clínico de este padecimiento y aún sus formas contemporáneas de nombrarlo. En tercer lugar, señalo que Freud hizo una contribución decisiva para la comprensión de esta categoría y que prácticamente todo lo que el psicoanálisis puede decir sobre la melancolía arranca en el trabajo de Freud al respecto. En cuarto lugar, señalo pues la sustitución terminológica del término melancolía por el de depresión. Y en quinto lugar, señalo pues que la psiquiatría contemporánea, ya desde Kraepelin, ha avanzado pues, como lo señalé, en hipótesis inclusive bastante precisas desde el punto de vista neurofisiológico acerca de lo que está en juego en la melancolía. Estos 5 puntos, como ustedes lo pueden ver, son 5 puntos que merecen ser examinados si el propósito es intentar entender de qué hablamos. Sumariamente, pues, lo repito. Descripción, Kraepelin, Freud y el psicoanálisis, sustitución terminológica y lo orgánico. Vamos uno por uno. Problema de la descripción. Es un asunto que importa a muchas disciplinas, no solamente, digamos, a las disciplinas clínicas. Describir un objeto de estudio es quizás uno de los asuntos más complejos con los cuales se tropieza alguien cuando intenta examinar un problema. Es un tema ampliamente discutido en muchas áreas, en la medida en que se sabe que la descripción afecta decisivamente el desarrollo de una investigación. Así, por ejemplo,
Sabrán ustedes que describir, por ejemplo, una obra de arte sobre la cual se quisiera hacer una investigación es un problema mayor y que en la descripción, por ejemplo, de un cuadro ya se expresa una posición previa del autor, se expresa inclusive algo que podríamos llamar una teoría y se anticipan inclusive las conclusiones en una investigación. Por lo tanto, el problema de la descripción es un problema epistémico muy complejo que ha sido objeto pues de amplias polémicas y de múltiples consideraciones. Raquel, o usted me puede ayudar para poner las imágenes. Sí, ¿cómo estás? Pablo. Me disculpa, podríamos poner al menos dos. Bueno, con eso está bien. Agradezco mucho. Si tomamos, por ejemplo, el cuadro de Van Gogh, según la perspectiva de quien lo contemple, hará una u otra descripción del mismo. Por ejemplo, para nosotros, probablemente destacaríamos la significación del abatimiento, pero probablemente un interesado en la teoría del color, por ejemplo, haría una descripción completamente distinta del mismo objeto. O un interesado en la historia, por ejemplo, del vestido en Holanda a finales del siglo XX, del siglo XIX, haría una descripción del cuadro de otra manera, o del mobiliario, etcétera, etcétera. Es decir, que la posición que se tenga previa ante el objeto, cosa que para nosotros no es sorprendente, define la descripción. Y esto sucede seguramente aún en la vida cotidiana. Y conviene tomar conciencia del peso que tienen las descripciones en nuestro acercamiento a cualquier problema, a los más sencillos o a los más complejos. En el grabado de Durero, que ustedes tal vez sepan, constituye, a mi juicio, yo no soy tampoco un experto en esto, pero algo sé al respecto. Quizás sea el grabado más famoso de la historia de la pintura, como grabado. Es un grabado muy interesante que se llama Melancolía. Durero, sabrán, es un pintor del siglo XVI. Es decir, es un pintor renacentista. Es el gran príncipe del Renacimiento alemán. Y su obra constituye un punto de partida de muchas cosas en la cultura alemana,
y en la cultura europea. Uno podría ahondar, por ejemplo, en ese cuadro, en ese grabado, que no solamente es un cuadro muy bello, en varias direcciones. Por ejemplo, hay polémicas en las que se dice, ¿es un ángel o es una mujer alada? ¿Qué significa ese revoltillo que acompaña a esa mujer alada? ¿Y qué quiere decir Durero con ese escenario un poco complicado y lleno de objetos? Uno no puede evitar, por ejemplo, al fijarse en ese cuadro, en el poliedro, por ejemplo, ese poliedro grande que está en el centro de la escena. ¿Qué podría significar eso? O les puedo indicar, por ejemplo, hay debajo de la campana en la parte superior un cuadro con unos números. Ese cuadro es una invención de Durero, en donde hay un problema matemático absolutamente singular que ha hecho quebrarse la cabeza a más de un investigador para intentar descifrar qué quiere decir Durero con esto. Tiene soluciones matemáticas muy interesantes. En fin, podríamos hablar mucho rato tratando de señalar los elementos que constituyen el cuadro. Señalo uno último para no detenerme demasiado en él. El perro. ¿Qué hace un perro ahí? Perro. Dice que es una oveja. En la descripción. Bueno, yo leí que era un perro. Y sí, sí, me parecía un perro también. Además que obedece a una cierta tradición que en la pintura hay cuando aparecen los perros, especialmente en esa postura, y que señalan o simbolizan en toda la tradición, especialmente renacentista, la fidelidad. Eh, ¿A qué fidelidad aludiría Durero con ese animal allí? Tal vez la oveja podría también ser sinónimo de lo mismo. En fin, finalmente se podría decir, por ejemplo, que por oposición a Van Gogh, para Durero, no, la melancolía no es abatimiento, estrictamente hablando, sino que la melancolía es una reflexión triste. Así se ha interpretado. Hay que decir que la melancolía, como problema, tiene una larga tradición en el pensamiento occidental. Arrancó desde los griegos y el término melancolía es una palabra griega
una palabra griega que sabrán tal vez ustedes, remite a un problema mayor de las concepciones griegas del funcionamiento humano, que son la teoría de los humores. La melancolía es producto de uno de esos humores, la bilis negra. Y se explicaría por una cierta dominancia de la bilis negra en el funcionamiento del sujeto. Podríamos explorar largamente la teoría de los humores a partir de ello y tal vez vuelva a ese punto posteriormente. Voy a destacar estos puntos, tanto de los cuadros como del texto que les leí. Voy a destacar al menos tres puntos que me parecen importantes de tenerlos en cuenta para concebir qué entendemos por la melancolía. En primer lugar, uno que ya he subrayado, el agobio. El melancólico es un sujeto agobiado. En segundo lugar, su tendencia a la inmovilidad, al silencio y a la tristeza. Y en tercer lugar, el contraste, en contraste con lo anterior, la irrupción de periodos de agitación intensa que a partir de Kraepelin conocemos con el nombre de manía, dándole un giro a la palabra manía que hasta su anexión a la melancolía era simplemente sinónimo de locura, o era el nombre que tenía la locura. Ya en el siglo XX nos parece que manía es algo mucho más específico y no simplemente cualquier forma de locura. En ese contraste aparece pues el término que introdujo Kraepelin y es el de psicosis maníaco-depresiva, término que la reciente o la moderna psiquiatría ha sustituido por un término que ha tenido un éxito verdaderamente impresionante y es el trastorno bipolar. Sabemos que ha pasado al lenguaje popular el término bipolar. Ya inclusive se le oye hablar a adolescentes, ese es un bipolar. Como sucede en general con el vocabulario, digámoslo, de clasificación de las dolencias psíquicas. Ustedes saben que cada término que tiene un cierto éxito se convierte, por ejemplo, en un insulto. Cualquier término se le dice a aquel paranoico o histérica o bipolar. Es decir, los términos psicopatológicos tienen
esa connotación que podríamos llamar connotación antigua de segregación del loco y que hace que las denominaciones psiquiátricas o psicopatológicas se vuelvan insultos. Hablemos un poquito, pues, de decir esto de Kraepelin. Dije que Kraepelin es un psiquiatra alemán de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Es decir, es casi un paralelo de Freud. Vivió casi en la misma época y fueron rivales. Kraepelin, digámoslo así, defendió la idea de que la psiquiatría y la comprensión de la locura era un problema médico y que como tal el organismo tendría que ser dilucidado en sus implicaciones. Dicho de otra manera, la moda contemporánea de describir los problemas subjetivos en términos de neurofisiología, lo cual no está mal. Y podríamos discutir largamente acerca de ese asunto. Es decir, todo fenómeno humano tiene unas condiciones de existencia para que sea posible, pero confundir las condiciones necesarias para que un fenómeno se dé con sus causas es un problema. Por ejemplo, voy a mencionar algo que quizás ya he dicho en otra ocasión. Es una condición necesaria para que hagamos esta reunión, que el piso de esta sala esté firme, que haya una iluminación adecuada, que haya unas sillas. Es decir, hay un conjunto de condiciones necesarias para que este fenómeno se produzca. Pero una cosa son las condiciones necesarias y otra es su causa. En esas mismas condiciones se pueden dar miles de cosas distintas a estas reflexiones sobre la melancolía. Y confundir las condiciones necesarias con las causas es un error más habitual de lo que parece. Y siempre creo que no es la primera vez que llamo la atención sobre esto. Siempre hay que estar alerta en no confundir. ¿Qué hace posible que se dé un fenómeno con aquello que lo causa? Y Kraepelin creo que confunde las condiciones necesarias de la melancolía con sus causas, como quizás lo haga todo el pensamiento científico contemporáneo respecto a la subjetividad. Se debe a Kraepelin el estudio y la organización, la ordenación inicial
de las enfermedades mentales, es el gran teórico del siglo XX que inaugura pues todo eso, y a él se deben términos y conceptos fundamentales que hoy todos conocemos. Por ejemplo, hablamos de esquizofrenia. A pesar de que sea de Bloiler, Zeppelin se la planteó inicialmente a Bloiler. Hablamos de paranoia y hablamos de psicosis maníaco-depresiva. Términos estos acuñados por Kraepelin. La ambición de Kraepelin es lo que podríamos llamar la ambición de un científico moderno. Hacer descripciones, entre comillas, objetivas de las cosas de las cuales se ocupa, en la creencia que la objetividad pura existe. Es decir, que el sujeto se puede anular. Pero también Kraepelin es un hombre pragmático. Es pragmático en el sentido, por ejemplo, que aspira a que las enfermedades mentales se inscriban en lo que se conoce como el modelo médico, específicamente en cuanto hace al acto. Tal vez sabrán ustedes que hay tres términos básicos que definen el acto médico. Esos tres términos son el de diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Introdujo esa idea en la psiquiatría y con ello Kraepelin dio un marco de trabajo fundamental a la psiquiatría para que se diese un desarrollo importante del pensamiento psiquiátrico y se fundara lo que se conoce como la psiquiatría clásica. La psiquiatría inscrita en estas proposiciones y en estas concepciones, y efectivamente consigue producir logros de interés sobre las cosas que se ocupa el psiquiatra. Sin embargo, y lo digo con prudencia, tengo grandes amigos psiquiatras y tengo un gran respeto por esa profesión compleja y difícil, lo cual no me impide decir que una parte importante de la psiquiatría, bajo esa lógica que podríamos llamar de inspiración krepeliniana, va a desembocar en la idea que el oficio del psiquiatra, más que cualquier otra de las cosas que hemos dicho, consiste en administrar la locura. Administrar el loco. Efectivamente, los locos enloquecen. Y en ese sentido, que haya alguien que los administre, podríamos decir que es bienvenido.
De allí se podría explicar varias cosas de la psiquiatría. Por ejemplo, con el descubrimiento de los neurofármacos, la neuropsiquiatría llegó a un punto en el que la administración del loco se vuelve ¿qué? Menos eficaz, ¿no? Si molesta mucho, métale pastillas. Y podemos decir que esa lógica va a impregnar de una u otra manera la práctica psiquiátrica. No toda la práctica psiquiátrica, pero hay testimonios de grandes psiquiatras contemporáneos, por ejemplo, que se quejan, por ejemplo, del uso de los DSM por parte de los psiquiatras. Las clasificaciones llamadas DSM, que vamos en la 5 ya, creo. Creo que se prepara la sexta para no sé cuándo. El oficio del psiquiatra consiste, pues, muchas veces en reconocer algo que permita clasificar. Y una vez clasificado, puedo administrar. Y todo el saber psiquiátrico, de muchos psiquiatras por lo menos, tiende a reducirse a eso. Ese es un punto, pues, clave en nuestra consideración que está de alguna manera expresado en las líneas que les leí. Paso al tercer punto, que es un punto complejo, amplio y con múltiples aristas difíciles de resolver. Freud y el psicoanálisis ante la melancolía. Hay que decir que, obviamente, después de Freud, ha habido desarrollos múltiples. Vamos a hacer referencia a algunos que permiten avanzar en la comprensión de la melancolía. Pero es indudable que Freud abrió el camino en la comprensión del problema y que la abrió de una manera espléndida y tal vez casi que inesperada para él mismo. Conocerán, supongo yo, la mayoría de ustedes, el famoso texto clásico de Freud al respecto, que se llama Duelo y Melancolía, que es un texto breve, escrito o comenzó a escribirlo en el año 1914 y lo publicó en el año de 1917. Es decir, estamos más o menos a un siglo largo de su concepción y publicación. Duelo y melancolía. Como seguramente no vamos a alcanzar hoy a terminar esta excursión, les invito a que lo lean o a que lo relean si lo han leído. Es un texto breve, no tiene más de unas 8 o 10 páginas,
Y es un texto ejemplar desde su mismo título. Es un texto absolutamente fascinante en más de un sentido. Piensen, por ejemplo, en el título. Duelo y melancolía. Es una oposición entre dos términos. No estoy escuchando a Juan Fernando. ¿Les pasa lo mismo a ustedes? Se cayó la conexión al parecer en la ANEL. Ah, sí, debe ser. Sí, por ejemplo, conocerán ustedes seguramente al antropólogo Levi Strauss. Levi Strauss fundó la antropología contemporánea a partir básicamente de esa idea. Es decir, que la construcción de oposiciones era esencial para la comprensión de los problemas de los cuales él se ocupaba. Por ejemplo, hizo una oposición que hoy es clásica en el pensamiento contemporáneo, la oposición entre cultura y naturaleza. Hay que oponerlas. Puede que intuyamos que hay una oposición entre cultura y naturaleza, pero es necesario darse a la tarea de mirar en qué consiste esa oposición. Y Levi Strauss hizo un edificio teórico complejo y lleno de riquezas a partir de esa idea. Les menciono otro, para decirles pues de que la idea de Freud tiene seguidores de otros estilos. Por ejemplo, sabrán ustedes que curiosamente Levi Strauss se dio a la tarea de pensar, voy a decirlo de esta manera, en el problema de la comida. De la comida. La comida es algo fundamental en la cultura. Por tanto, no podría pasar desapercibido ese asunto para un antropólogo. Y de hecho, Levi Strauss consiguió crear toda una corriente del pensamiento moderno que se ocupa de la comida como un problema esencial para comprender lo humano y para comprender cada cultura.
y propuso una oposición, y tal vez seguramente ustedes la conocen, sin la cual no es posible entender la comida. Y es la oposición entre lo crudo y lo cocido. Ustedes piensan en ese punto, podrán reconocer que es posible decir muchas cosas acerca de la cultura a partir de esa idea. Por ejemplo, podríamos decir que hay una intuición en quién, voy a decirlo con todo el respeto que me merecen, en las señoras cuando mercan, ser un balance entre lo crudo y lo cocido. Ya hace unos días sobre esto con alguien muy cercano a mí y le decía algo acerca de esto. Invocaba un comentario de Nietzsche al respecto. Él no es nada halagüeño con las mujeres. Como muchas cosas que dicen Nietzsche. Serán ustedes el famoso aforismo nietzscheano, ¿no? Si vas donde las mujeres, no olvidéis el látigo, decía él. Bueno, y Nietzsche dice, entre otras cosas, por ejemplo, dice que es incomprensible que las mujeres, habiendo sido las reinas de uno de los laboratorios más importantes de la humanidad, solamente hayan construido recetas de cocina. Una observación muy fuerte. Bueno, Levi Strauss añadió algo a eso. La oposición con la oposición entre lo crudo y lo cocido, de lo cual hizo una elaboración estupenda que ustedes pueden encontrar, especialmente en uno de sus libros, pero a partir de lo cual se ha desarrollado una comprensión de ese campo de la cultura que es el de lo crudo y lo cocido. Bueno, señalo esto para subrayarles y llamarles la atención sobre la importancia y el acento que hace Freud en la oposición entre duelo y melancolía. El duelo, ¿en qué sentido podemos sospechar que se opone a la melancolía? En principio podríamos hablar que el término duelo, que tiene otras acepciones, remite naturalmente a lo que tiende a llamarse el luto. Los españoles, por ejemplo, a veces hablan para referirse a este texto de luto y melancolía. Que había sido escrito y publicado
entre 1914 y 1917. Es decir, coincide con la mal llamada Primera Guerra Mundial, que no fue mundial, pero que como fue europea, entonces dicen que fue mundial, y que en ese sentido, pues, constituye sin duda alguna un episodio fundamental para la humanidad y en donde se produjeron cosas que tal vez todos de una u otra manera conocen. Por ejemplo, parece que la crueldad de esa guerra es incomparable con casi ninguna otra guerra. Al punto que produjo un horror tal que inclusive el mismo Freud llegó a dudar si tenían razón quienes decían que a partir de una experiencia tan terrible como esa, los humanos quedarían curados del horror. Habrán ustedes, por ejemplo, de que esa guerra se hizo especialmente con bayonetas, el punto que es uno de los símbolos de esa guerra, la bayoneta, es decir, un fusil al cual se le añade un cuchillo en la punta y que sirve tanto como fusil o como escopeta, así como lanza. Y las consecuencias de eso, que podríamos llamar de el ingenio de los hombres para inventar armas. Ingenio que naturalmente puede llevar a lo inimaginable. Cuando se trata de crueldad y de hacer daño, parece que los humanos no tenemos límites. Duelo y melancolía fue escrito pues en ese año en el cual se iniciaba la guerra, fue publicado ya durante el periodo de la guerra. Allí hay una tesis central, una tesis que constituye quizás una de las precisiones conceptuales más interesantes del texto. Hay que decir que digamos que este texto se coloca en serie con otra serie de pensadores europeos que seguramente estimulados por la guerra trataban de pensar sobre los problemas que ello significaba. Es decir, cómo reaccionaban, por ejemplo, los soldados o la población civil ante la destrucción y ante la muerte. Se escribieron muchos textos que hacen parte, de los cuales, en cierto sentido, Duelo y Melancolía hace parte de ellos. Y Freud consigue en ese texto producir un concepto, es un concepto que para nosotros ya tengamos la familiaridad que tengamos con el psicoanálisis, no nos debe parecer un concepto extraño,
y es el concepto de pérdida de objeto. Hay allí dos términos en realidad. Pérdida de objeto. Sabrán ustedes que Freud había hecho un desarrollo del problema del objeto o de lo que llamó el objeto desde casi los comienzos de su investigación. No es otra cosa, yo les invito a que lo piensen, porque a veces esto por obvio no se dice, que no es otra cosa que el desarrollo de la vieja pareja fundamental en la filosofía de la relación entre el sujeto y el objeto. Es decir, la filosofía había construido una pareja conceptual muy importante, con consecuencias inmensas en el pensamiento occidental, que es la pareja sujeto-objeto, para intentar entender ese proceso, especialmente ese proceso tan complicado que se llama el conocimiento. Los seres humanos conocemos. Y la ciencia construyó una idea esencial, y es que la relación de sujeto y objeto en el conocimiento digámoslo de esta manera, un poco trivial, es mejor si prescindimos del sujeto. Es decir, que el concepto de objeto, la objetividad, se convirtió para la ciencia, es decir, a partir de Descartes, si se quiere, a partir del siglo XVII, esa pareja se convirtió en el núcleo fundamental para pensar la relación del sujeto con el mundo. El principio del conocimiento. Y por tanto, el concepto de objeto es un concepto que tiene, antes de que Freud lo tome para el psicoanálisis, una tradición filosófica que es necesario considerar. Así que se podría decir con esto algo que me voy a permitir señalar y que no siempre se dice. Para muchos lectores de Lacan, sean lacanianos o no, cuando hay las primeras aproximaciones a Lacan, hay una sorpresa, y una sorpresa teórica que quizás algunos de ustedes o todos pueden haber experimentado, y es la exaltación que Lacan hace del concepto de sujeto. Eso es una novedad lacaniana.
digamos, ser del sujeto, voy a decirlo así, el objeto del psicoanálisis. Pues bien, podríamos decir que por esa ambición cientificista de los psicoanalistas antes de Lacan, todo el énfasis después de Freud en el examen del inconsciente se desplazó al estudio del objeto. Y ustedes podrán constatar en ese sentido que las escuelas psicoanalíticas después de Freud, con Freud, después de Freud y hasta Lacan, incluido el mismo Lacan, hacen del objeto un problema esencial de su investigación. Por ejemplo, ustedes sabrán que los kleinianos, por ejemplo, los discípulos de Melanie Klein y Melanie Klein por consiguiente, se conocen porque desarrollaron lo que se conoce con el nombre de una teoría de las relaciones objetales. Es decir, lo que permite la construcción del kleinismo es pensar los objetos que el sujeto tiene al frente. Y sabrán, por ejemplo, cómo en esa teoría se construye, por ejemplo, la idea del objeto parcial, el famoso objeto parcial. O, por ejemplo, aparecen términos en ese psicoanálisis que han dado motivo a discusiones muy interesantes, como son el término de objeto transicional, por ejemplo. Alguien, por ejemplo, llega a decir a propósito de eso, es que la madre es un objeto transicional, simplemente. Es alguien que le permite transitar desde un estado de dependencia hasta un estado, desde un estado de dependencia hasta un estado de dependencia del sujeto. Y esa es una manera de concebir qué es eso que se llama la madre. Bueno, es decir, esto da para mucho. El problema de la teoría del sujeto y objeto es un problema crucial del psicoanálisis. Y ya antes de Freud, el problema, como os digo, había aparecido en la filosofía. Ahora bien, observen que duelo y melancolía es una oposición que se construye a partir de una teoría del objeto, particularmente la idea de cómo el sujeto se coloca ante el objeto perdido, lo cual es una simplificación extraordinaria, si se quiere, pero de una enorme potencia y lucidez, para poder considerar por qué alguien frente a una pérdida o bien hace un duelo o bien construye una melancolía. Duelo y melancolía es una teoría de la pérdida del objeto. Y podríamos decir que la melancolía, allí tenemos una definición de melancolía,
Es la incapacidad de aceptar que hay un objeto perdido. Incapacidad que todos sentimos en la vida y hemos sentido de una u otra manera en la vida. Basta que se nos pierda el bolígrafo que queremos, el celular o lo que sea, para saber que el objeto perdido es una cosa dolorosa y fundamental y que quisiéramos en ese sentido no experimentar. La melancolía, por tanto, digamos, es lo que podríamos llamar el extremo de la incapacidad subjetiva de asumir la pérdida del objeto. Muy bien, me dije a mí mismo que iría hoy a terminar a las 11:15. Son las 11:15. Les espero, dije al comienzo, que si no terminaba en 8 días, no sé si será posible, Claudia, en 8 días, en 15 días, perdón, o sea, el 1 de marzo. Bueno, les convoco para el 1 de marzo para que continuemos a ver si logramos darle cierre o al menos a la presentación del problema de la melancolía. Voy a tratar de leer en estos 15 días este libro que me llamó la atención y sobre el cual quise investigar algo y no encontré nada que fuera. Me pareció magnífico haberme encontrado con él. No sé quién será el señor Roger Bartra, ni sé qué tan seria es su formación musical, ni su estudio, pero tal como se anuncia en la contracarátula, parece ser muy interesante lo que es, y acaso hablaremos, hasta oiremos quizás algún lead de Schubert o alguna cosa por el estilo, que de todas maneras les invito a que los recreen en sus ratos libres, que no deja de ser una experiencia siempre interesante. Muchas gracias y en 15 días nos vemos.